El silencio no es vacío. Está lleno de las respuestas que ignoraron cuando hablabas. ¿Alguna vez has notado que nunca te responden los mensajes hasta que dejas de intentarlo? ¿Cómo tu teléfono permanece en silencio durante días y, de repente, justo cuando por fin pasas página, suena y ellos aparecen de la nada? Amigos míos, eso no es una coincidencia, es un patrón, es psicología, es un cambio de poder, y hoy vas a aprender a cambiarlo a tu favor. Pero antes de profundizar en esta reveladora verdad, dale al botón de me gusta y suscríbete, porque después de esto nunca volverás a suplicar su atención. Te convertirás en la persona a la que persiguen. Hola amigos, imagina esto. Tú eres el sol. Te levantas cada mañana sin falta, brillando con fuerza, calentando todo a tu alrededor. Ellos disfrutan de tu luz, disfrutan del calor, pero nunca le dan las gracias al sol. Lo dan por sentado hasta que un día no te levantas para ellos. Es entonces cuando cunde el pánico. Es entonces cuando miran hacia arriba preguntándose ¿dónde te has metido? Es entonces cuando finalmente se dan cuenta de que necesitaban tu calor más de lo que tú necesitabas su presencia. Verás, el juego cambia en el momento en que tú cambias. Mientras tú revisabas tu teléfono cada 5 minutos, ellos estaban ahí fuera viviendo sin preocupaciones, sin siquiera preguntarse dónde estabas. ¿Por qué? Porque sabían que tú les buscarías. Les has enseñado a esperar tu atención. Les has enseñado a esperar tener acceso a ti. Y ahora es el momento de desenseñarles, convirtiéndote en la versión de ti mismo que no busca primero, que no persigue, que no suplica. Porque esta es la verdad. La gente valora lo que desaparece, no lo que suplica quedarse. Te han dicho que enviar un mensaje primero demuestra interés, que volver a llamar después de que te ignoren significa que eres leal. Pero déjame desmontar esa mentira hoy mismo. Enviar mensajes a alguien que nunca responde no es lealtad, es traición a uno mismo. Llamar a alguien que te deja en visto es pobreza emocional. Estás entregando tu autoestima como si fueran muestras gratuitas. Amigos míos, nada de ustedes es barato. Su atención es un lujo. Empiecen a tratarla como tal. Marco Aurelio dijo una vez: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Dense cuenta de esto y encontrarán la fuerza. Eso significa que no pueden obligar a los demás a valorarlos, pero pueden dejar de hacer descuentos a alguien que no paga el precio completo. Podéis dejar de esperar junto al teléfono como un sirviente a sus caprichos. Podéis recuperar vuestra energía, sentaros en silencio y dejar que el silencio hable por vosotros. Porque cuando el silencio entra en la habitación, habla más alto que cualquier mensaje que hayáis enviado jamás. Y no me malinterpretéis, no se trata de ser frío, se trata de estar tranquilo, se trata de estar tan centrado emocionalmente que su falta de esfuerzo ya no sacuda tu mundo. Se trata de tener tanta confianza en tu valor que su ausencia se sienta como un regalo, no como un castigo. Porque cuando dejas de dar acceso ilimitado a alguien que ni siquiera aparece, adivina qué pasa. Se dan cuenta. Te envían mensajes, te llaman, no porque les hayas suplicado, sino porque finalmente te has vuelto inaccesible. No estás aquí para suplicar, estás aquí para construir. Construye el tipo de vida que les haga darse cuenta de que tu silencio es más fuerte que su presencia. Y cuando vuelvan, no necesitarás venganza, habrás crecido. Así que, si estás listo para recuperar tu voz, sin decir una palabra, si estás listo para dejar que el silencio hable por ti, escribe esto en los comentarios. Yo elijo el poder de la calma. Que el mundo lo sepa. Hazles saber que te gusta este vídeo, si te ha llegado al corazón, y suscríbete para ver más verdades crudas, reales y estoicas. Quédate conmigo,
porque después de esto te llamarán, te enviarán mensajes, pero, lo más importante, ya no los necesitarás. Cuando dejas de llamar, se dan cuenta del silencio. Un hombre que no valora su silencio siempre será esclavo del ruido. Estabas llamando a la puerta de su atención, ¿verdad? Al principio, suavemente, luego más fuerte, luego con ambas manos. Comprobabas tu teléfono como un ritual, esperando que hoy fuera diferente, esperando que por fin dijeran algo primero, que por fin te preguntaran cómo estabas sin que se lo pidieras. Pero el silencio fue la respuesta. Nada, solo ese eco hueco que sigue a alguien que dio demasiado y recibió muy poco. Y entonces, un día, dejaste de hacerlo. Ni mensajes, ni llamadas, ni me gusta, ni persecuciones. ¿Y qué pasó? Se dieron cuenta. Eso es lo que hace el silencio. Enseña mejor que las palabras. Imagina esto. Has estado parado bajo la lluvia frente a su casa, con el paraguas temblando, esperando a que te abran la puerta. Estás empapado, cansado, pero esperanzado, y todo ese tiempo ellos están adentro, secos y calientes, mirando por la ventana, pero decidiendo no moverse hasta que dejas de llamar, hasta que el sonido de la ausencia reemplaza el sonido de la desesperación. Ahí es cuando entra en juego la curiosidad. Es entonces cuando tu silencio se convierte en un trueno que no pueden ignorar. Amigo mío, esto es lo que no te dicen. La gente no se da cuenta de la presencia, se da cuenta de la ausencia. Mientras tú enciendes el fuego, ellos disfrutan del calor, pero cuando la llama se apaga y el frío se instala, se dan cuenta de lo mucho que significaba ese calor. No es crueldad, es la naturaleza humana. Y no es porque no fueras suficiente, es porque estabas demasiado disponible. Porque cuanto más llamas, más dan por sentado que siempre estarás ahí. No escuchan hasta que dejas de hablar. No te extrañan hasta que ya no estás ahí para que te extrañen. Y tal vez ahora mismo tengas miedo. Miedo de que si dejas de intentarlo, nunca volverán. Miedo a que el silencio haga definitiva la distancia. Pero esta es la verdad. Si tu silencio pone fin a una relación, entonces tu presencia era lo único que la mantenía viva. Eso no es amor, es desequilibrio, es caridad emocional. Y tú no eres un caso de caridad. No estás aquí para rescatar a alguien que no está dispuesto a encontrarse contigo a mitad de camino. Epicteto dijo: si alguien consigue provocarte, te das cuenta de que tu mente es cómplice de la provocación. En otras palabras, si su silencio está destruyendo tu paz, es porque tú les has dado el poder para hacerlo. Les has dado el mando a distancia de tus emociones, y ahora te sorprende que cambien de canal sin preguntar. Entonces, ¿qué pasa cuando dejas de llamar? Cuando dejas de enviar mensajes primero. Cuando te eliminas de la ecuación, cambias la dinámica. Obligas a la reflexión, no como manipulación, sino como liberación. Tu ausencia se convierte en un espejo, y en él no solo ven su rostro, sino el vacío que ha dejado tu esfuerzo, tu energía, tu alma. Ven lo que han perdido. Y eso duele. Pero aquí es donde se pone difícil. Al principio, el silencio no te hará sentir empoderado. Se sentirá pesado, como si hubieras perdido algo, como si estuvieras haciendo lo incorrecto. Tu mente te suplicará que envíes un mensaje más. Quizás no lo vieron. Quizás están pasando por algo. Quizás cambiarán si lo intento de nuevo. Estas son las mentiras que te dices a ti mismo cuando tienes miedo de dejarlo ir. Cuando tienes miedo de admitir que mereces más, déjame decirte algo. Crecer duele, separarse duele, pero aferrarse a alguien que no está ahí para ti, duele para siempre. Alejarte, guardar silencio, recuperar tu valor, eso duele una vez y lo cura todo. No se trata de hacerles sentir mal, no se trata de demostrar nada,
Se trata de demostrarte a ti mismo que tu paz importa más que su atención inconsistente. Cuando dejas de llamar a la puerta, no solo les estás enseñando una lección, te estás enseñando a ti mismo que puedes sobrevivir sin suplicar, que puedes marcharte y seguir manteniendo tu dignidad, que no te define quién te envía mensajes o te llama. Te define en quién te conviertes cuando el ruido se detiene. Así que deja de llamar a puertas cerradas, esperando que se abran. Deja que el silencio hable por ti. Deja que tu ausencia haga lo que tus palabras no pudieron. Y si realmente te valoran, vendrán. Pero cuando lo hagan, ya no estarás fuera bajo la lluvia. Estarás dentro, caliente, entero, y esperando solo a alguien que te reciba en la puerta con los brazos abiertos. Este es tu punto de inflexión, tu momento para dejar de perseguir y empezar a ser. Deja que se pregunten dónde te has ido. Deja que echen de menos lo que pensaban que siempre estaría ahí. Deja que sientan el silencio que antes ignoraban. Repítelo conmigo y escríbelo en los comentarios. Mi silencio es poder. Demuéstrales. Demuéstrate a ti mismo. Demuestra al mundo que te rodea que no suplicas. Tú evolucionas. No persigues. Tú eliges. Y quédate conmigo, porque lo que viene a continuación no solo hará que te llamen o te respondan los mensajes, sino que te hará darte cuenta de que nunca fuiste tú quien perdió nada en primer lugar. Número 2. La necesidad repele. El silencio atrae. Cuanto más los necesitas, menos sienten que te necesitan. Cuanto más silencioso te vuelves, más grita tu ausencia en sus oídos. Llamemos a las cosas por su nombre. La necesidad no es amor, es ansiedad. Llevar un disfraz. Y amigos, ese disfraz no engaña a nadie. ¿Creéis que no se dan cuenta? Sí que se dan cuenta. Cada mensaje doble, cada solo quería saber cómo estabas, cada hola, ¿estás despierto? A altas horas de la noche. Después del silencio por su parte, les dice que estás disponible, demasiado disponible. Y en la retorcida ironía de la naturaleza humana, cuanto más te acercas, más se alejan. Cuanto más los persigues, más se desvanecen en las sombras de su indiferencia. ¿Por qué? Porque la necesidad repele. No hace que te amen. Les hace sentir que te están haciendo un favor con solo estar en tu bandeja de entrada. Ahora imagina esto. Eres un imán, pero en lugar de atraer todos los pensamientos ansiosos que lanzas, cada intento de acercarlos hace que tu polaridad se invierta. Cuanto más intentas acercarte, más se alejan. No porque estés equivocado, ni porque no seas digno, sino porque ellos lo perciben. Perciben tu desesperación y sabe a miedo. Y el miedo nunca resulta atractivo. Se siente como presión, como un peso. Se siente como si alguien entregara su autoestima y pidiera, por favor, valídame. Y nadie respeta esa energía. Pero aquí está la magia. Cuando retiras tu energía, cuando dejas de llenar cada silencio con un mensaje, cada retraso con un seguimiento, empieza a suceder algo extraño. Ellos sienten el espacio que tú ocupabas. Oyen el silencio que tú solías llenar. Empiezan a darse cuenta de lo que antes daban por sentado. Y amigos, eso no es solo psicología, es poder, es silencio, es hacer lo que la necesidad nunca podría atraer. Séneca escribió una vez: no es que tengamos poco tiempo para vivir, sino que desperdiciamos mucho de él. Y, amigos míos, ya han desperdiciado suficiente tiempo esperando a alguien que no ve su valor, a menos que se rebajen por él. Cada mensaje necesitado, cada vez que revisas inquieto tus chats, esperando que lo hayan visto, cada ¿qué hice mal? Es tiempo que podrías haber pasado manteniéndote erguido, volviéndote magnético, construyendo una vida tan plena que su ausencia se vuelve irrelevante.
No atraes a alguien haciéndote más pequeño, más callado, más agradable. Atraes volviéndote completo. No consigues su atención pidiéndola. La consigues haciéndoles sentir tu ausencia como la gravedad, porque el silencio no es nada. El silencio está cargado. Es espacio, es fuerza, y cuando lo transmite a alguien que conoce su valor, es irresistible. Sé lo que estás pensando ahora mismo. ¿Y si se olvidan de mí? ¿Y si el silencio hace que sigan adelante? Déjame preguntarte algo. ¿De verdad quieres a alguien que te olvida solo porque no le has enviado un mensaje primero? Por una vez, ¿quieres ser el conserje emocional, limpiando constantemente el desastre de alguien que no te encuentra a mitad de camino? Si tu presencia solo importa cuando eres ruidoso, tal vez nunca te escucharon de verdad. Y seamos realistas, es difícil. Es difícil resistir la tentación de contactar. Es difícil soportar ese silencio y no darle un significado oscuro. Pero ahí es donde está el crecimiento. Ahí es donde se produce el cambio. Cada momento en el que resistís la necesidad de perseguir algo es un momento en el que estás reconstruyendo tu centro. Cada segundo que pasas sentado, con incomodidad, en lugar de intentar solucionarlo con un mensaje, es un segundo en el que estás dominando tus emociones. Eso es estoicismo. Eso es fuerza. Epicteto nos recuerda, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Así que déjame preguntarte, ¿quién está al mando ahora mismo? ¿Tu ansiedad? ¿Tu inseguridad? ¿O tu yo estoico y con los pies en la tierra? ¿Quién sabe que el amor no consiste en perseguir a alguien, sino en convertirse en alguien tan completo que no pueden evitar sentir tu presencia en tu ausencia? Imagínate un jardín. Lo has estado regando a diario, incluso cuando no aparece nadie más. Has plantado semillas, las has cuidado, pero la otra persona solo pasa por delante y las admira. Las flores nunca se plantan, nunca se riegan, nunca se les da nada. Y aún así, tú sigues apareciendo, regando, esperando. Pero un día te detienes y, de repente, ellos se preguntan por qué el jardín ya no florece. Se dan cuenta de que nunca contribuyeron a la belleza que disfrutaban. Es entonces cuando les invade la culpa, cuando la mente se acelera, cuando vuelven. No porque tú se lo hayas suplicado, sino porque tú has dejado de hacerlo. Esta es la parte en la que cambias. Esta es la parte en la que te alejas de la necesidad. No porque estés jugando, sino porque estás jugando a algo más grande. Estás entrando en una mentalidad en la que tu energía es sagrada, no desesperada, donde tu silencio es estrategia, no castigo, donde tu ausencia no es rechazo, es reflexión. No estás tratando de hacerles sentir mal. Te estás mostrando a ti mismo lo que se siente al elegir la paz en lugar del pánico, la calma en lugar del ajetreo. No estás haciendo menos porque te importe menos. Estás haciendo menos porque te importas más a ti mismo. Y esa es la energía que ellos recuerdan. Esa es la energía que perdura. Ahora, déjame ser muy claro. No se trata de manipulación, no se trata de ponerlos celosos o de jugar al silencio. Se trata de detener la hemorragia. Se trata de elegir el respeto por uno mismo por encima del sacrificio. Se trata de decir, me quiero lo suficiente como para no suplicar tu atención. Porque cuando te callas con confianza, no con confusión, ellos lo notan. Cuando te alejas con dignidad, no con desesperación, ellos lo notan. Y cuando dejas de necesitar que actúen correctamente para sentirte bien, te vuelves intocable. Te vuelves magnético. Es entonces cuando te envían mensajes, cuando te llaman, cuando te persiguen, no a la versión de ti que suplicaba, sino a la versión que se construyó a sí misma. Así que escríbelo en los comentarios. Mi silencio atrae. Que sea un voto que te haces a ti mismo, que sea una declaración al universo.
Ya no estás suplicando, te estás convirtiendo. Ya no estás persiguiendo, estás eligiendo. Quédate conmigo, porque lo que viene después es la verdadera razón por la que vuelven. Y, créeme, no es por un mensaje que les enviaste, es por el mensaje que transmite tu silencio. Número 3. La ausencia despierta la curiosidad. No más mensajes. Desaparecer no es debilidad, es claridad. Y la claridad es lo que más temen. Dejemos esto claro, amigos míos. Cuando te alejas, cuando desapareces, cuando tu teléfono deja de iluminar su pantalla, es cuando realmente empiezan a darse cuenta. No es durante tu 10º mensaje, ni durante tus 3 llamadas perdidas, ni durante el párrafo en el que les abres tu corazón. No, es el silencio lo que les persigue, es la quietud lo que resuena. La ausencia no significa derrota. La ausencia es estrategia, es presencia disfrazada. Esta es la mentira que nunca te han contado. Enviar otro mensaje no hace que respondan. Les hace sentir cómodos. Les reafirma que, por muy lejos se alejen, tú estarás ahí para volver a anclarlos. Que tu lealtad es ilimitada, que siempre estás disponible. Y seamos sinceros, ¿quién valora lo que puede acceder en cualquier momento sin esfuerzo? Ahora cambia el guión. Imagina una cafetería a la que vas todas las mañanas. ¿Te encanta el café? ¿La comodidad? Que el camarero sepa lo que vas a pedir. Es familiar. Es una rutina. Pero una mañana llegas y las puertas están cerradas. El cartel ha desaparecido, simplemente está cerrado. Sin aviso, sin explicación. Y de repente importa. De repente, ese café que dabas por sentado se convierte en un antojo. Te preguntas qué ha pasado. Sentís su ausencia. Así, amigo mío, es como funciona el silencio en las relaciones. Cuando ya no estás ahí, ya no eres predecible, ya no llamas a su puerta. Empiezan a hacerse las preguntas que tú solías hacer. ¿Dónde estarán? ¿Por qué han dejado de enviarme mensajes? ¿Los he perdido? La ausencia, cuando se hace bien, se convierte en un espejo del que no pueden escapar. Y en ese reflejo no solo ven tu silencio, ven su negligencia, su apatía, su comodidad construida sobre tu constancia, y por primera vez sienten el vacío que tu presencia solía llenar. Pero hablemos del miedo, la verdadera razón por la que la mayoría de la gente no se atreve a dar este paso, porque callarse es como perder el control. Pensás, si no les envío mensajes, se olvidarán de mí. Si me alejo, pensarán que no me importa. ¿Y si siguen adelante? Estas preguntas provienen del pánico, no del poder. Y el estoicismo nos enseña una cosa una y otra vez. El pánico es el enemigo de la razón. Marco Aurelio dijo, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Y en esta situación, tu mente te dice que rompas el silencio con más ruido. Pero la fuerza dice, no lo hagas. La fuerza dice, deja que haya silencio, deja que se queden con el eco de tu ausencia, deja que florezca la incomodidad, porque ese espacio, el que solían llenar con tu atención, ahora es un vacío. Y la naturaleza, amigos míos, aborrece el vacío. Lo difícil es la espera. Habrá momentos en los que mirarás tu teléfono, con el pulgar sobre la pantalla, preguntándote si hoy será el día en que se pondrán en contacto contigo. Sentirás la tentación de mirar solo para ver cómo están. Pero cada vez que te resistes, ganas poder, fortaleces tu interior, te alejas de esa versión desesperada de ti mismo que pensaba que el amor se ganaba solo con esfuerzo. Entiende esto, la conexión no se construye con una presencia constante, se construye a través de la atracción mutua, a través del misterio, a través del espacio que invita a la curiosidad, no a la presión. Cuando sigues apareciendo, no tienen motivos para buscarte.
Pero cuando dejas de aparecer, cuando se rompe el patrón, es cuando empiezan a notar las grietas. Es como la música. La pausa entre las notas le da ritmo a la melodía. Sin silencio, solo es ruido. Tu disponibilidad constante es ahora solo ruido de fondo, pero tu ausencia es la pausa que rompe el ritmo. Es entonces cuando miran hacia arriba, cuando se dan cuenta de lo que falta. Y no confundamos el silencio con juegos emocionales. No se trata de manipulación, se trata de alineación. No les estás castigando con tu ausencia, estás protegiendo tu paz. Te niegas a seguir llamando a una puerta que no se abre. Y si eso les da curiosidad, mejor. La curiosidad es la puerta de entrada a la comprensión, y la comprensión es la raíz del cambio. Esto es lo que nadie te dice. La gente no reflexiona cuando las cosas son fáciles. Reflexionan cuando las cosas se calman, cuando se les quita la comodidad, cuando se rompe la rutina. Es entonces cuando recuerdan cómo sonaba tu voz a medianoche, cómo se sentía tu apoyo en los días difíciles, cómo nunca tuvieron que preguntarse si estabas ahí hasta ahora. Y en esa duda es donde renace la atracción. La ausencia planta semillas en la mente de aquellos que te daban por sentado. Y esas semillas crecen silvestres en silencio. No necesitas regarlas, solo tienes que dejar de aparecer. Eso es todo. Ese es el trabajo. El resto, el peso de tu ausencia, lo hace por ti. Ahora, sé que quieres saber qué pasa si no vuelven. Esta es la verdad. Entonces nunca fueron realmente tuyos. Si tu silencio revela desinterés, no has perdido el amor. Has descubierto la verdad, y mereces la verdad por encima de la comodidad. Mereces a alguien que valore tu presencia, no a alguien que solo responde a tu ausencia. Así que hoy, deja de enviar mensajes solo para sentirte visto. Deja de llenar un espacio que no se comparte. Tu valor no aumenta cuando gritas. Brilla cuando te callas con confianza, cuando te conviertes en el tipo de persona cuya ausencia no solo se nota, sino que se echa de menos. Escribe esto en los comentarios ahora mismo. Mi ausencia crea claridad. Que esa sea tu afirmación, que sea tu escudo. Demuéstrales, demuéstrate a ti mismo, demuestra al mundo que te rodea que el silencio no es rendirse, es soberanía. Y quédate conmigo, porque a continuación exploraremos cómo tu reacción ha moldeado su comportamiento y cómo restablecer las reglas sin decir una sola palabra. Número 4. Tu reacción moldea su comportamiento. No enseñas a la gente cómo tratarte con lo que esperas. Les enseñas con lo que aceptas. Seamos brutalmente honestos, amigos míos. No empezaron a ignorar tus mensajes de texto de la nada. No se despertaron una mañana y decidieron de repente que tus mensajes no merecían una respuesta. Ese patrón, esa dinámica en la que tú te acercas y ellos no, en la que tú pones toda tu energía y ellos te dan migajas, no es casual. Has sido entrenado y el entrenador has sido tú. Sé que duele, pero el crecimiento a menudo duele, porque esta es la incómoda verdad. La gente aprende a tratarte en función de cómo respondes cuando no lo hacen. Cada vez que disculpaste el retraso, cada vez que enviaste 3 mensajes después de que te ignoraran, cada vez que dijiste, no pasa nada, sé que estás ocupado. Cuando, en el fondo, te estabas rompiendo, no estabas siendo amable. Estabas siendo condicionado y, a cambio, los estabas condicionando a ellos. Imagínatelo como un perro que toca un timbre para pedir comida. La ley de Pavlov. Toca la campana, obtén la recompensa. Pero en esta historia son ellos los que tocan la campana. Desaparecen durante una semana y te llaman. Respondes al instante, contestas sin ganas y suena el timbre. Te esfuerzas más, cancelas planes en el último momento y suena el timbre. Perdonas y vuelves a programar.
Mis amigos, ellos no necesitaban esforzarse más, porque tú seguías aceptando menos. Y eso no te hace débil, te hace humano. Querías conexión, anhelabas la validación, esperabas que tu esfuerzo les abriera los ojos, pero no es así como funciona. Las relaciones funcionan por refuerzo, y lo que permitís, lo que respondés, lo que dejás pasar, todo es un patrón. Puede que estés construyendo una conexión con tus palabras, pero tus reacciones están estableciendo las reglas. Entonces, ¿qué pasa cuando rompes el ciclo? Cuando dejas de responder con monosílabos, cuando dejas de reírte de respuestas secas solo para mantener viva la conversación, cuando dejas de justificar el silencio con quizás están cansados, quizás están agobiados o quizás son así, cambias el guión. Dejas de recompensar la pereza emocional. Dejas de bailar al son de una canción que solo suena cuando tú le das al play. Y sí, será difícil, porque el silencio da miedo cuando estás acostumbrado al ruido, porque la distancia se percibe como un peligro cuando has construido tu valor en torno a la cercanía. Pero el estoicismo nos enseña a separar lo que está bajo nuestro control de lo que no lo está. Y tú sabes cuáles son tus estándares. Marco Aurelio dijo, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si tu diálogo interior te susurra constantemente, esto es todo lo que puedo conseguir, entonces adivina qué. Eso es lo que aceptarás. Eso es lo que permitirás. Pero cuando cambias tus pensamientos, cuando decides que mereces esfuerzo, reciprocidad y respeto, el color de tu alma cambia, y también lo hace la forma en que la gente se acerca a ti. Traslademos esto a la vida real. Piensa en esa persona que siempre responde tarde, si es que lo hace, la que nunca da el primer paso, pero siempre responde, lo justo para mantener viva la conversación, la que desaparece durante días y luego aparece como si nada hubiera pasado, y tú se lo permites. Cada vez que respondes rápidamente, con entusiasmo, con el corazón abierto, les estás enseñando. No tengo que esforzarme, seguirán aquí. Y cada vez que absorbes la decepción sin cambiar tu comportamiento, te estás diciendo a ti mismo, esto es lo mejor que puedo conseguir. Pero imagina esto. Un día te envían su habitual hola sin entusiasmo, pero esta vez no te apresuras a responder. Esperas, respiras. Quizás no respondes, no por despecho, sino por respeto a ti mismo. ¿Qué efecto tiene eso? Interrumpe su patrón y en ese intervalo sienten algo desconocido, incertidumbre. Empiezan a cuestionar el acceso que creían tener y ahí es donde el poder vuelve a ti. No se trata de jugar, se trata de restablecer las expectativas, de reconfigurar la dinámica. Porque si tu reacción es siempre el perdón, la disponibilidad y el entusiasmo, nunca tendrán que preguntarse si te están perdiendo. Y sin esa duda, no hay urgencia, ni curiosidad, ni inversión. Tienes que estar dispuesto a alejarte de la versión de ti mismo que les enseñó que estaba bien tratarte como una opción. Y eso no es fácil. Esa versión estaba haciendo lo mejor que podía. Esa versión quería amor, pero ahora tú quieres respeto, ahora quieres paz, ahora quieres una conexión que no te agote para sentirte vivo. Entonces, ¿cómo se reinicia? Dejas de reaccionar, de saltar ante cada migaja, de equiparar el esfuerzo con el resultado. El hecho de que te importe no significa que tengas que demostrarlo con tu persecución. El hecho de que sientas profundamente no significa que tengas que cargar con la relación a tus espaldas. Das un paso atrás, no por frialdad, sino por claridad. Y cuando vuelvan, ¿qué volverán? No les dejes volver a la comodidad. Deja que su comportamiento hable, igual a la energía, no la emoción. Si son coherentes, acéptalos. Si son descuidados, déjalos. Ese es el plan. Así es como se reeduca toda la experiencia. Epicteto dijo,
No importa lo que te pase, sino cómo reaccionas ante ello. Entonces, ¿cómo has estado reaccionando? ¿Por miedo? ¿Por soledad? ¿Por costumbre? ¿O por poder? ¿Por conciencia de ti mismo? ¿Por tu valor? Porque tu reacción no es solo un momento, es un mensaje. Les dice todo lo que necesitan saber sobre hasta dónde pueden llegar y cuánto tienen que dar. Esta es tu línea en la arena. Esto es lo que debes desaprender. La versión antigua de ti mismo podría haber aceptado migajas y llamarlo comida, pero esta versión, se aleja de la mesa cuando no se sirve respeto. Escríbelo en los comentarios. He restablecido el estándar. Que el mundo sepa que no estás suplicando un cambio. Te estás convirtiendo en el cambio. Demuéstrales. Demuéstrate a ti mismo. Demuestra al mundo que te rodea que no estás aquí para que te entrene la inconsistencia. Estás aquí para enseñar lo que es el respeto por uno mismo. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación es aún más profundo. Vamos a sumergirnos en el poder invisible de no importarte, incluso cuando todavía te importa. Y ahí, amigos míos, es cuando comienza la verdadera transformación. Número 5. El poder invisible de no importarte, incluso cuando te importa. Preocuparse profundamente y no mostrar nada, eso es disciplina. Amar sin apego, eso es maestría. Digamos la verdad, amigos, en el fondo, todavía te importa. Todavía te preguntas si piensan en ti. Todavía compruebas si han visto tu historia. Todavía esperas ese mensaje, el que dice, te echo de menos o me equivoqué. Y eso está bien. Eso no te hace débil, te hace humano. Pero, ¿y si te digo esto? Puedes preocuparte sin perseguir. Puedes sentir cada emoción en tu pecho y aún así elegir no actuar en consecuencia. Puedes amar a alguien en silencio mientras te amas a ti mismo en voz alta. Ese es el poder que aún no has desbloqueado por completo. El poder invisible de no importarte en apariencia, incluso cuando tu corazón sigue latiendo con el recuerdo. Imagina que estás en un edificio en llamas. Humo, calor, pánico. Todos tus instintos te dicen, corre, grita, haz algo. Pero el estoico se queda quieto. El estoico respira. El estoico no reacciona al caos, lo observa. Esa es la fuerza que estamos construyendo ahora, la capacidad de sentarnos en el fuego de las emociones sin dejar que consuman nuestra dignidad. Porque esta es la verdad. Nadie te enseña. La persona más poderosa de la sala no es la que habla más alto. Es la que menos necesita. La que no necesita validación para mantener la calma. La que no necesita una respuesta para sentirse digna. La que no necesita un cierre para crear paz. Esa persona es en quien te estás convirtiendo. Pero seamos realistas, no es fácil. No es fácil sentarse con el teléfono iluminándose con notificaciones que no son de ellos. No es fácil resistir el impulso de recordarles que existís. No es fácil dejar de escribir párrafos en tu cabeza que nunca enviarás. Pero no importarles, al menos no demostrarlo. No se trata de ser frío, se trata de tener el control. Séneca dijo, el valiente es libre. Y la valentía aquí significa resistir el impulso de actuar según cada emoción. Significa no responder de inmediato cuando te invade la nostalgia. Significa no mirar su perfil cuando la curiosidad te devora por dentro. Significa elegir la compostura sobre el caos, la libertad sobre la obsesión. Y aquí está la ironía. Ellos lo sienten más cuando dejas de mostrarlo. Cuando les enviabas mensajes constantemente, les dabas doble clic en sus publicaciones, les etiquetabas en memes, eran insensibles a tu presencia. Sabían que estabas ahí, pero cuando te callas, cuando no publicas nada, cuando tu energía desaparece sin previo aviso, es cuando empiezan a sentirse incómodos.
Ahí es cuando la curiosidad se apodera de ellos. ¿Han seguido adelante? ¿Han terminado conmigo? ¿Por qué no se ponen en contacto? Tu indiferencia se convierte en su incomodidad. Tu silencio se convierte en su obsesión, porque las personas son adictas a la energía, y cuando tu energía ya no está disponible, empiezan a sentir la abstinencia. Eso es lo que les has estado dando. Dosis de dopamina emocional cada vez que respondías rápido, te conectabas o les prestabas atención. Ahora les has cortado el grifo, y ese vacío habla más alto que cualquier carta de amor. Pero no te confundas. No se trata de fingir. No es falso. Es sagrado. No estás jugando. Estás protegiendo tu espíritu. Estás preservando tu paz. Porque cuanto más sigues mostrando que te importa alguien que no corresponde a tu esfuerzo, más sangras en un vaso vacío. Y nadie merece que vacíes tu alma. Tienes que empezar a tratar tus emociones como si fueran dinero. No todo el mundo se merece gastarlas. No todo el mundo se ha ganado ese acceso. Y solo porque te importan, no significa que tengan que verlo. Deja que sientan tu cariño a través de tu ausencia. Deja que sientan tu amor a través de tu crecimiento. Deja que se den cuenta de tu valor al experimentar tu distancia, porque ahí está la transformación. Empiezas a aparecer por ti mismo. Empiezas a invertir en tus metas de nuevo. Vas al gimnasio no para lucir bien para ellos, sino porque la fuerza es tu nuevo lenguaje. Te enfocas en tus pasiones, no para distraerte, sino para recordar quién eras antes de que ellos te distrajeran. Empiezas a brillar, no por venganza, sino por renacimiento. Marco Aurelio escribió: La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Entonces, ¿cómo han sido tus pensamientos últimamente? Centrados en ellos, en lo que te falta o en lo que estás construyendo. Porque cuanto más redirijas tu energía mental de su comportamiento a tu progreso, más paz encontrarás. Y aquí viene lo mejor. Ellos también lo sienten. La energía nunca miente. Puede que no se acerquen de inmediato, puede que no se disculpen mañana, pero tu silencio les afectará de una manera que tus palabras nunca podrían. Porque el silencio no es la ausencia de comunicación, es la forma de comunicación más fuerte que existe. Y cuando alguien sabe que ha perdido el acceso a lo que antes se le daba libremente, empieza a pensar, empieza a recordar, empieza a perseguir. Pero para entonces puede que ya no necesites que te persigan, porque para entonces habrás crecido tanto en tu quietud, en tu silencio, que sus esfuerzos te parecerán tardíos, innecesarios, pequeños en comparación con el mundo que has construido en su ausencia. Así que aquí tienes tu reto. Preocúpate, pero no lo demuestres. Ama, pero desde la distancia. La esperanza nunca suplica. No eres frío, eres sereno, no eres falso. Estás centrado y no eres insensible. Estás sanando. Escríbelo en los comentarios. Yo elijo el control tranquilo. Que esa sea tu afirmación de hoy. Que sea tu ancla la próxima vez que te invada el impulso de tender la mano. Muéstrales, muéstrate, muestra al mundo que tu amor es profundo, pero que tu autoestima es más profunda aún. Quédate conmigo, porque lo siguiente es desbloquearnos. ¿Qué pasa cuando tu curación se hace tan evidente que no pueden evitar volver? Pero para entonces te preguntarás, ¿acaso todavía los quiero? Número 6. Cuando te curas, te vuelves inalcanzable. Y ahí es cuando te persiguen. No te echan de menos cuando estás destrozado. Te echan de menos cuando te reconstruyes y te conviertes en alguien a quien ya no pueden alcanzar. Hablemos del cambio, el que ocurre en silencio, el que nunca ven venir. Al principio te ignoran, te dan por sentado, te ven sangrar, se esfuerzan día tras día, pensando que siempre estarás ahí. Pero entonces, un día no respondes, no das explicaciones,
No suplicas. Simplemente empiezas a sanar. Y en ese momento, sin siquiera intentarlo, te conviertes en lo que ellos empiezan a desear. Esa es la hermosa paradoja de la curación. Cuando tú los perseguías, ellos huían. Cuando tú gritas, ellos bajan el volumen. Pero cuando te callas, cuando tu mundo deja de girar a su alrededor, cuando tu energía empieza a volver a ti, ellos lo sienten. No de inmediato. No, sino gradualmente, como el frío que se cuela en una habitación cuando el fuego se apaga. Imagina una vela en una habitación oscura. Todo este tiempo, tu llama era la única luz. No la apreciaban, solo la usaban para verse a sí mismos. Seguiste ardiendo, pensando que algún día traerían su propia cerilla, pero nunca lo hicieron. Y ahora, por fin, la llama se apaga, no con ira, sino con sabiduría, y de repente ya no pueden ver. De repente echan de menos lo que nunca te devolvieron, esa luz, ese calor. No era gratis, eras tú. Y ahora se ha ido. Cuando empiezas a sanar, dejas de estar disponible, no solo físicamente, sino también emocional, mental y espiritualmente. La antigua versión de ti, la que respondía inmediatamente, perdonaba sin rendir cuentas, esperaba junto al teléfono. Esa versión empieza a morir y nace algo nuevo. Una versión de ti que no solo se aleja, sino que camina hacia arriba, hacia la paz, hacia un propósito, hacia el poder. Pero esto es lo que nunca esperaban. Que te curaras sin ellos, porque, seamos sinceros, pensaban que eran el capítulo que nunca cerrarías. Daban por sentado que su silencio te mantendría atrapado, que seguirías mirando el teléfono dentro de 5 años, esperando una respuesta, que seguirías tan destrozado que siempre los necesitarías. Pero la curación rompe toda la historia. La curación reescribe el guión. Dejas de ser un seguidor de tu propia vida y empiezas a ser el autor. Epicteto dijo, primero di a ti mismo lo que quieres ser y luego haz lo que tienes que hacer. Y la sanación es exactamente eso. Es decidir en quién te vas a convertir y luego recorrer ese camino sin disculparte. Y mientras lo recorres, sucede algo inesperado. Te vuelves inalcanzable, no porque seas frío, sino porque tienes las ideas claras. No porque los odies, sino porque te quieres más a ti mismo. No porque no estés disponible, sino porque has elevado el listón. Ellos sienten este cambio como una ola. Al principio piensan que solo te estás tomando un descanso. Asumen que volverás, que lo haces para provocar una reacción. Pero cuando se dan cuenta de que no vas a volver, cuando se dan cuenta de que tu silencio es paz, no castigo, es cuando les entra el pánico. La curación cambia tu forma de actuar. Ya no te preguntas, ¿por qué no ha llamado? En su lugar te preguntas, ¿por qué esperé? No revisas tus recuerdos, revisas tu progreso. No repites conversaciones, repites tu crecimiento. No anhelas un cierre. Te conviertes en él. Y esa energía, esa confianza tranquila, es magnética. Empiezan a notarlo. Quizás te ven sonriendo. Quizás se dan cuenta de que no has visto su historia. Quizás oyen de alguien que te va bien, muy bien. Y de repente ya no eres quien eras. Estás mejor, más centrado, completo. Y esa plenitud es lo que les persigue, porque significa que ya no son necesarios, que ya no son el centro, que ya no son especiales. Llamemos a esto por su nombre, gravedad emocional. Cuando estás roto, tu energía se aferra. Es pesada, necesita. Pero cuando te curas, te aligeras, flotas, y en ese flotar los demás sienten el peso de tu ausencia como un vacío, como si la gravedad hubiera cambiado. Y ahora son ellos los que se alejan, no tú. Y aquí está el giro. Empiezan a perseguirte. No lo hacen con rosas y disculpas. Al principio es sutil. Un «Hola, ¿cómo estás?».
una reacción a tu historia, una noche en vela pensando en ti. No porque de repente se hayan iluminado, sino porque están confundidos sobre cómo te liberaste, cómo te desprendiste, cómo su silencio ya no te afecta. Pero la curación no solo te libera, te hace selectivo. Empiezas a cuestionar todo lo que antes tolerabas. Te das cuenta de que lo mínimo que solías aceptar ya ni siquiera está en tu radar. Eso no es ego, es evolución. Marco Aurelio dijo, no tienes que convertir esto en algo, no tiene por qué molestarte. Eso es lo que te da la curación, la capacidad de ver el mensaje, la llamada, la disculpa y no dejar que te afecte. Si respondes, no lo haces con hambre, sino con elegancia, porque ya has tenido la conversación importante contigo mismo. Ya no buscas un cierre. Ya no mides tu valía por el esfuerzo de los demás. Has aprendido que la mayor validación no es un mensaje de respuesta, sino una mente tranquila, un alma centrada, una vida que se siente plena incluso en su ausencia. Ahora son ellos los que observan. Ahora son ellos los que se preguntan. Ahora son ellos los que sienten la incomodidad de tu crecimiento. Y tal vez regresen, tal vez no. Pero lo bonito es que ya no esperas ninguno de los dos resultados. Has entrado en algo más grande. No solo estás sobreviviendo, estás creciendo, estás construyendo, estás atrayendo a personas que no necesitan que les convenzas de tu valor porque ya lo ven. Has pasado de ser una opción a ser la oportunidad, de buscar el amor a encarnarlo. Así que repite conmigo y déjalo en los comentarios. Me he curado, me he levantado, soy inalcanzable. Deja que el mundo vea cómo es cuando alguien deja de esperar una llamada y empieza a responder a su yo superior. Muéstrales, muéstrate, muéstrale al mundo que tu curación no es solo privada, es poderosa. Quédate conmigo, porque a continuación vamos a descubrir cómo la energía real no persigue, sino que elige. Y cuando empiezas a elegir, en lugar de suplicar, toda tu vida se realinea. Número 7. La energía adecuada no persigue, elige. El león no ruega al ciervo que se acerque, espera, y si está destinado a comer, lo hace. Pero nunca persigue, elige. Reflexionemos sobre esto un momento, porque no es solo una metáfora, es una forma de pensar. Y es exactamente la forma de pensar que debes desarrollar si quieres dejar de perseguir a personas que nunca debieron formar parte de tu vida a largo plazo. Hablemos de energía, tu energía, esa parte de ti que los demás perciben incluso antes de que digas una palabra, la forma en que entras en una habitación, la forma en que respondes o no respondes, la forma en que te mantienes erguido cuando todo en ti quiere derrumbarse. Esa energía, amigos, le dice a la gente todo lo que necesita saber sobre cómo tratarte. Y esta es la verdad. La energía equivocada persigue. La energía correcta elige. Cuando estás en ese modo desesperado y ansioso, ¿a ellos todavía les importa? Estás persiguiendo. Estás suplicando con tu silencio, gritando a través de tus mensajes dobles, sangrando a través de cada mensaje de «solo quería saber cómo estabas». Creen que están siendo cariñosos, creen que están demostrando esfuerzo, pero para ellos solo están confirmando que no tienen que esforzarse, que siguen teniendo poder sobre ustedes, que pueden desaparecer y volver cuando quieran, y que ustedes seguirán esperando en la puerta como un perro fiel que mueve la cola. Pero cuando pasas a elegir, todo cambia. Porque elegir no tiene que ver con el ego. No se trata de estar por encima de los demás. Se trata de conocer tu valor tan profundamente, tan completamente, que no gastas tu energía a menos que te la ganen. No riegas las plantas muertas. No enciendes cerillas al viento. No inviertes en relaciones que te agotan. No eres frío. Eres claro. No eres malo. Eres mesurado. Imagínate esto.
Entras en una tienda, ves algo que te gusta, pero la energía del vendedor grita desesperación. Te sigue por todas partes. Te pregunta, ¿quieres esto? ¿Y eso? ¿Estás seguro? No para. Sientes presión, te sientes perseguido, incómodo y sales con las manos vacías. ¿Por qué? Porque su energía era excesiva, demasiado necesitada, demasiado ruidosa. Ahora, dale la vuelta. Entras en otra tienda. El vendedor te saluda amablemente, te da espacio y te dice, si necesita algo, aquí estoy. Eso es calma, eso es poder, eso es atractivo. Te sientes invitado en lugar de cazado. Así es como debería ser tu energía en las relaciones. Una invitación, no una persecución. Cuando actúas desde el espacio de elegir, no de perseguir, la gente nota el cambio. Ya no estás tratando de demostrar tu valía, la encarnas. No estás luchando por permanecer en la vida de alguien. Estás observando para ver si merecen permanecer en la tuya. Y créeme, lo notan, porque la gente es adicta a la comodidad. Y cuando tu energía dice, no te necesito, me alío con quien se alía conmigo, o dan un paso adelante o se alejan. Y cualquiera de los dos resultados es una bendición. Marco Aurelio escribió, no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. Deja de discutir tu valía con gente que no la ve. Deja de intentar explicar tu valor a alguien que no te escucha. Sé la energía que no persigue, sino que elige. La pregunta es, ¿cómo se convierte uno en esa energía? Empieza por ser honesto. ¿Has estado persiguiendo porque tienes miedo de estar solo? ¿Porque crees que tu valor está ligado a que alguien te elija? ¿Porque te sientes invisible sin su atención? Sé sincero al respecto. Míralo a la cara y luego dale la vuelta. Empieza por elegirte a ti mismo. Elige tu paz por encima de su inconsistencia. Elige tu claridad por encima de su confusión. Elige tu crecimiento por encima de sus juegos. Entrenas tu sistema nervioso para estar bien en silencio, para estar bien sin el pitido de una notificación, para estar bien sin la validación externa. Porque una vez que estás bien sin ello, es cuando te vuelves magnético. Te lo diré sin rodeos. La versión de ti que persigue nunca será respetada. No del todo. No por el tipo de personas que realmente vale la pena tener cerca, porque lo que persigues huye. Lo que importa es lo que eliges y lo que te elige a ti. Eso es alineación. Ahí es donde reside la conexión. Así que si alguien se muestra inconsistente, se esfuerza a medias, desaparece y reaparece como si fuera alérgico a la intimidad real, no le supliques que mejore. Simplemente deja de ofrecer lo mejor de ti a personas que no saben cómo manejarlo. Da un paso atrás, concéntrate en ti mismo, déjalo ir, no porque no te importe, sino porque por fin te importa. Y sí, puede que vuelvan. Normalmente lo hacen. Vuelven cuando el silencio empieza a gritar, cuando la atención que antes ignoraban se convierte en un anhelo que no pueden satisfacer en ningún otro sitio, cuando se dan cuenta de que la energía que rechazaron era precisamente la que no podían replicar con nadie más. Pero para entonces ya no estás persiguiendo, ya no te interesa el potencial, ya no estás apegado a una fantasía que te mantenía estancado. Estás centrado, completo, poderoso, y ahora tú eliges. Quizás les dejes volver, quizás no, pero en cualquier caso, la decisión es tuya, no por ego, sino porque ahora vives desde la armonía, no desde la aprobación. Y ahí, amigos míos, es cuando tu vida empieza a cambiar. Así que escribe esto en los comentarios. Yo elijo, no persigo. Deja que el mundo vea tu cambio. Déjate sentir la diferencia. Muéstrales, muéstrate. Muéstrale al mundo que te rodea cómo es cuando alguien deja de perseguir lo que no le elige y empieza a convertirse en la versión de sí mismo, que solo se entretiene con lo que tiene sentido.